Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda mesa de análisis Expoc. Esta mesa es un espacio para abordar temas que nos tocan en el nicho de la responsabilidad social desde la mirada de distintos ámbitos o enfoques, como puede ser el empresarial, académico, del tercer sector, de consumidores, de academia, entre otros. En esta ocasión abordaremos dos temas que conocimos hace unos días. Por un lado, los riesgos globales identificados por el Foro Económico Mundial para este año, y por otro lado, la decisión de Ralph Lauren, la famosa marca del caballito, de dejar de patrocinar al gran jugador de golf Justin Thomas por un insulto homófobo. Sin más preámbulo, damos paso a nuestra primera invitada, quien es Carla Guerrero. Carla Guerrero es, además de querida amiga y entrañable amiga personal y de Expoc, ella es directora de Ética y Estrategia Consultores. Carla, bienvenida. Estás invitada, por supuesto, porque reconocemos tu gran trayectoria, pero sobre todo porque creemos que tienes una gran opinión para estos dos temas. Adelante, Carla. Gracias, Edgar, y muchísimas gracias por la confianza, por la invitación, de tantos años, aparte de la confianza que has tenido en mí, te lo agradezco muchísimo. Bueno, empezando con el primer tema de los riesgos globales, ¿no? Los 10 riesgos globales que identifica el Foro Económico Mundial. Creo que revisándolos, definitivamente coincido con ellos. Creo que nos faltaron algunos, como el de la migración, por ejemplo, lo podemos ligar a lo mejor con la crisis de recursos naturales, que es el número 9, ¿no? de estos riesgos detectados por el Foro Económico Mundial. Y algo que me llama la atención es que estos riesgos realmente han estado en la mesa ya desde hace años. Y sí fue algo muy desesperanzador el que haya agarrado esta crisis de la pandemia a las empresas y a los gobiernos completamente sin preparación, ¿no? Para ello. Cuando estaba en la mesa desde el 2006 en estos riesgos y la comunidad científica lo venía compartiendo ya desde hace años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quizás me voy a ir del lado empresarial, que es donde estoy un poco más involucrada. Definitivamente las empresas tenemos mucho que hacer para identificar los riesgos que tenemos nosotros como organizaciones y los riesgos que representamos, porque muchos de estos riesgos identificados por el Foro Económico Mundial son derivados de las actividades de las empresas, desgraciadamente, y del sistema como lo hemos manejado económicamente, ¿no? No hemos hecho un cuidado de recursos naturales como debe de ser, no hemos asegurado que baje la desigualdad económica, etcétera, etcétera, y esto pues resulta en crisis. Y es en un modo de crisis, el reaccionar a una crisis, como estamos en un modo de supervivencia, no siempre podemos tener el bien común en mente. Tratamos de sobrevivir como organización, como individuo, y eso nos hace egoístas en el corto plazo, ¿no? Y esto nos puede llevar a peores situaciones de riesgo en el futuro cercano. Creo que sí es importante que hagamos esa reflexión de los riesgos que tenemos, pero los riesgos que representamos. Y creo firmemente que nos vamos a tener que preguntar de la existencia de cierto tipo de empresas en el corto plazo para evitar que estos riesgos realmente nos peguen de manera irreversible en el mediano plazo, ¿no? Ya se me acabó mi tiempo, ¿verdad? Gracias, Carla. Oye, Carla, como dices, ¿no? La pandemia estaba mapeada desde hace más de 10 años, dejó de estar mapeada y el costo del riesgo no asumido, no anticipado, pues ha sido... No. Impresionante, ¿no? Como también dices, los riesgos provienen a veces de la mano, ¿no? La carga ambiental de la mano empresarial, ¿no? Ahora tengo el gusto de presentar también a un querido amigo de Expoc, también por supuesto muy reconocido, quien está invitado por su gran trayectoria y reconocimiento que tenemos desde el punto de vista empresarial. Él es Roberto Fraga Satrías, quien es director de Asuntos Corporativos para Mars Greenlink, Latinoamérica Norte. Bob, ¿qué opinas de ¿Cómo estás, Edgar? Abordando? Hola, Bob. Gracias. Hola, muchas gracias. Es un tema súper interesante. Me gustó, como decía Carla, ¿no? Es doloroso hasta cierto punto ver que son temas que ya han estado en la agenda durante muchos años, ¿no? Y algo que sí decimos en Mars es, y de hecho nuestro programa de sustentabilidad se llama Sustentables en una Generación, porque además pues van a estar más años aquí, ¿no? Los temas, yo creo que los temas sociales que presenta
World Economic Forum, los temas medioambientales y los temas de inequidad no va a ser algo que podamos solucionar en un TRIX, ¿no? Y la otra reflexión que tengo es, creo que nos hemos tardado en lograr alianzas realmente constructivas, ¿no? Algo que me decía el vicepresidente global de sustentabilidad es, pues si yo logro arreglar mi cadena de suministro de aceite de palma para no tener deforestación, para no tener temas de derechos humanos, pues es muy limitado porque cuánto de aceite de palma consume Mars en todo el mundo, ¿no? Entonces sí, definitivamente tenemos que tener una postura como organizaciones, no importa si eres empresarial, académico, político, social, pero sí tenemos que tener posturas y puntos de encuentro que nos permitan acelerar estos riesgos hacia el futuro, ¿no? Y haciendo el anuncio, ¿no? En Mars, pues el trabajo que estamos haciendo para energía, para derechos humanos, con nuestros proveedores, para disminuir nuestro impacto, es importante, pero va a servir de poco si no logramos replantearlo, ¿no? Y un concepto que tenemos en la compañía es la economía de mutualidad o economics of mutuality, en cómo tenemos que replantear la visión hacia lo que realmente las empresas entregamos a la sociedad, que hoy va mucho más allá de un chocolate muy rico que te haga sonreír, sino tiene que ver también cómo impactamos socialmente, ¿no? Y es chamba de todos atender estos riesgos. Gracias, Bob. Sin duda, y como dices, es chamba de todos atender estos riesgos y han estado, y por lo visto, por el tipo de riesgo permanecerá. Ahora, para mí también es un gusto presentar a Mauricio González, quien de igual manera, por supuesto que es un querido amigo de Expoc desde hace también muchos años. Él es socio fundador de Alta Empresa Comunicaciones y es colaborador de Letras Libres y El Universal. Y Mauricio, estás invitado, por supuesto, como te reconocemos como un líder de opinión, periodista, en ocasiones ácido. Mauricio, cuéntanos, ¿qué opinas de estos riesgos que recientemente publicó el Foro Económico Mundial? Bueno, gracias Edgar por la invitación, el sentimiento es mutuo de admiración. Pues sí, como dice, ¿no? Pues ya son riesgos que estaban mapeados desde hace varios años. Lo cierto es que, como decía Carla, son riesgos que requieren cambios sistémicos, cambios profundos, cambios que nos obligan a repensar modelos. Y aquí traigo a colación una frase que es famosa, es el filósofo Slavoj Žižek y después Mark Fisher, que decían que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y le hacían referencia a toda esta moda de películas del fin del mundo. Y decían, es que es increíble que la gente piense que es más fácil que va a finalizar el mundo que el fin del capitalismo. Y básicamente era para resumir el argumento de que los cambios sistémicos que se requerían, por ejemplo, para evitar uno de los riesgos sistémicos, el principal riesgo sistémico, de hecho, mapeado por el web, que es el cambio climático, era que se tenía que parar al mundo. Y yo creo que una de las lecciones que sí nos deja esta pandemia era que, pues el mundo sí se puede parar. De existir una contingencia que obligue al consenso mundial. Y creo que ahí sí es una puerta para, pues dentro de toda la tragedia, todos los costos, toda el desasosiego que ha traído la pandemia, pues sí aprovechar la coyuntura, y las empresas son las que la tienen que aprovechar porque finalmente son las que tienen que promover este cambio, porque son las organizaciones centrales bajo las que está organizado el mundo, pues de promover estos cambios que sí son sistémicos y que no deben ser cosméticos, ¿no? Porque finalmente lo que estamos viendo con la pandemia es, pues muchos la califican como el dress rehearsal del cambio climático. Y de alguna manera sí lo es, ¿no? O sea, sí es una antesala de muchas cosas que vendrán y vendrán en los próximos lustros. Entonces, ahí me parece que es lo que tenemos
de haber una lección en medio de todo este dolor de la pandemia, pues creo que es esa. Creo que es, tenemos que hacer cambios sistémicos que no sean meramente cosméticos. Las marcas, las organizaciones y el sector privado están obligados a hacerlo y a liderar, de hecho, el cambio. Entonces, esa sería básicamente mi reflexión. Gracias, Mauricio. Cambios sistémicos. No hay que destacar que la preponderancia de los riesgos mapeados corresponden a temas ambientales, ¿no? El mapa del Foro Económico Mundial nos presenta diferentes categorías y el 80% de los riesgos que se observan tienen que ver con aspectos ambientales, ¿cierto? Biodiversidad, cambio climático y demás. Y efectivamente el cambio sistémico pues es que el medio ambiente a quién le corresponde, ¿no? Yo creo que siempre he pensado que quién habrá sido el audaz que se habría asegurado contra una pandemia si hubiera hecho un estudio fiel de los riesgos que se observaban, como dice Carla, hace 8 años, porque hace 8 años desaparecieron de los principales mapas a las pandemias, ¿no? Sí, quizá ahorita, desde mi punto de vista, ahí está el tip, ¿no? A ver las empresas de seguros. Ahora, vamos a cambiar de tema. Es un tema quizá que sé que a mí me parece atractivo porque tiene mucha forma, pero tiene probablemente más fondo, ¿no? Bob, Roberto, déjame preguntarte respecto de lo que sucedió con la famosa marca Ralph Lauren respecto de haberle quitado el patrocinio a este gran jugador de golf, Justin Thomas. ¿Qué opinas, Bob? Primero, que no me hubiera gustado estar en el equipo de asuntos corporativos ni de Justin Thomas ni de Ralph Lauren. Pero siguiendo la nota y haciendo un poco de reflexión, y también desde mi trinchera en Mars, ¿no? Donde en Mars decimos que nuestro propósito es que el mundo que queremos mañana empieza con nuestra forma de hacer negocios hoy. Entonces, algo que me hacía reflexionar este caso es, no hay una respuesta correcta probablemente al actuar de las personas ya que sucedió el hecho. Pero la pregunta es, y que tiene que ver inclusive con el tema anterior, ¿qué tan dispuestos estamos a poner primero lo que es correcto versus lo que es conveniente, ¿no? Hoy estamos en un mundo donde la inclusión y la diversidad siguen siendo un tema fundamental, ¿no? Y lo comentábamos antes de entrar a la discusión, el impacto que ha tenido el COVID, pero particularmente el impacto que ha tenido en las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que lo que extraigo de esta discusión es cómo yo en mi rol personal, en mi rol de empresa, tengo que identificar bien cuáles son esos pequeñas contribuciones que quiero hacer para que el mundo sea mejor. Y tengo que ser decisivo hacia esas contribuciones, ¿no? Y otra vez voy a echar el anuncio. Nosotros hoy, reconociendo que no hay necesariamente todos los espacios que se necesitan para que las mujeres alcancen su máximo potencial, más allá de decir ya tenemos la solución, acabamos de lanzar una encuesta en México, en Estados Unidos, en Reino Unido y en todo el mundo para escuchar a las mujeres a través de las voces de las personas y particularmente de las mujeres para ver qué se necesita para que más mujeres alcancen su máximo potencial, ¿no? Entonces, de esa forma, Mars pone un punto en la I de cómo queremos que sea el mundo de mañana, ¿no? Me parece que en este caso Ralph Lauren encontró un punto que para ellos es fundamental y tuvo todo el derecho y toda la razón en exigirle a una persona que también es de influencia en su comunidad a buscar que sus principios coincidieran, ¿no? Seguramente una decisión muy difícil y muy dolorosa para ambas partes y que esperemos que en el futuro puedan encontrar ese valor en común otra vez, porque aparte es algo de lo que se dice en las notas, pero sobre todo es cómo tomas una decisión difícil por hacer lo correcto, ¿no? Que hoy más que nunca necesitamos empresas, líderes y personas que hagamos eso. Toda la razón, mi querido Bob. Y Mauricio, ¿cómo ves esta controversial decisión? ¿Te parece no controversial? ¿Te parece clara? Desde tu punto de vista, ¿qué hay aquí en esta nota? No, vaya, me parece que las marcas tienen todo el derecho de escoger quiénes van a ser sus voceros y pues si consideran a alguien que no cumple con esos requisitos, pues tienen todo el derecho de decir, sabes qué, buena suerte y adiós. En el caso de Justin Thomas, tengo que admitir que yo ni siquiera sabía quién era Justin Thomas hasta que me invitaste. Golfista,
No conozco su historial como para poder dar una opinión. Su pecado fue que dijo, y lo voy a decir simplemente como un hecho de reproducción, para que no me acusen a mí de homófobo, dijo faggot cuando falla un tiro. No se lo dijo a nadie, se lo dijo él mismo, como uno dice demonios o carajo cuando algo le sale mal. No contaba que la cámara y el micrófono aún están abiertos, y eso fue motivo suficiente, porque faggot, como la N-word, pues sí son palabras muy fuertes ya en esta nueva cultura. Me parece que la marca está en todo su derecho. Me parece positivo que haya mayor cuidado y sensibilidad. Yo lo que sí quisiera ahí poner un poco cierta controversia es si toda esta cultura de la cancelación a veces se da en terreno parejo, se da justificadamente, o simplemente es una paranoia de las marcas por no caer en ninguna controversia y simplemente cancelar contratos. Tienen todo el derecho del mundo. Lo que me preocupa es el clima general de paranoia, en términos de que pues esto está creando una cierta cultura en la que pues a veces sí se cae en excesos, ¿no? Y voy a, no sé, a poner algunos. Por ejemplo, en las películas a veces se acusa a directores o incluso actores de caer en conductas de prejuicio, cuando sus personajes son los que son así, ni siquiera ellos. Y todo el discurso de la película, de hecho, simpatiza con la no discriminación y el prejuicio. Entonces, como que se aplica de una manera tan a rajatabla que sí me hace sospechar en la autenticidad de propósito de esta cultura de la cancelación. A mí, más que estar cancelando gente y contratos, lo que me gustaría ver es en los organigramas de las empresas, pues más mujeres representadas, más minorías representadas en los puestos jerárquicos, más personas de diversidad sexual en los puestos jerárquicos, más indígenas o personas de origen indígena en puestos jerárquicos, en lugar de simplemente decir, no estamos de acuerdo, claro que lo cancelamos. Correcto. Eso es lo que yo pondría en la mesa. Sí, porque, bueno, quizá es una postura estricta, rígida, muy rígida, que te lleva a pensar, coincido, ¿no? En que será una ventaja, una oportunidad para que la marca muestre un valor, una posición como la que incluso Bob ponía en términos empresariales, pero también el doble clic, ¿no? Y cómo estamos en los otros aspectos, ¿no? Porque una empresa tiene muchas ventanas, ¿no?, que revisar en términos de congruencia. Y en ese sentido, Carla, yo estoy seguro que tú tienes una posición en términos de congruencia, la ética empresarial de las empresas. ¿Qué opinas, Carla, de este caso? Ya me conoces con el tema de la congruencia. Yo creo que va de la mano del comentario de Mauricio también sobre esa congruencia. Obviamente, en este caso particular que estamos platicando, esta marca es una marca de moda, de fashion, street y todo, y que generalmente esa industria se ha destacado por su inclusión de todo tipo de géneros. Pero si ustedes se ponen a ver las pasarelas de este tipo de empresas, pues no te ponen a la persona indígena, ¿verdad? No te ponen a la persona de colores. Esa congruencia, por ejemplo, quedó muy explícita cuando el movimiento de Black Lives Matter. Hubo varias de las marcas, entre ellas Ralph Lauren, Celine, Prada, que fueron muy criticadas porque se subieron al movimiento, pusieron sus cuadros en negro y toda la cosa, y no tenían un solo anuncio con una persona de color, o un latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Que los latinoamericanos somos menos, hemos hecho menos ruido sobre la discriminación que se sufre en Estados Unidos particularmente, por ejemplo, ¿no? Es en donde hasta los años 60 todavía había carteles que decían no pueden entrar negros y mexicanos, y eso como que los mexicanos nunca lo hemos querido ver, y va de la mano del tema de la condena social. Mucho de mi trabajo es en temas de ética y de anticorrupción.
Y una de las grandes cosas que yo veo aquí en México en temas de inclusión, de lucha contra la corrupción, de crítica hacia la responsabilidad social que se está llevando a cabo, es que no hay una condena social y todo lo tenemos como broma. No es para tanto. El grito en el estadio de fútbol de es risa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué generación de cristal? ¿Por qué se ofenden? No, no es generación de cristal, son cosas que no pueden seguir en la mesa. Pero sí me gustaría ver más congruencia de parte de Ralph Lauren con todo, ¿verdad? Yo creo que a Ralph Lauren no le quedaba de otra más que quitarle el patrocinio. Volvemos porque mucho de su público es de diversidad sexual, ¿ok? Entonces no puede no hacerlo, hasta por imagen. Pero hay que revisar, como bien dice Mauricio, pues cuántas personas de color tienes. No podemos preguntar la preferencia sexual por ley en la mayoría de los países, pero cuántas personas de color tienes en tu primer nivel, cuántas mujeres tienes en tu primer nivel. De esas mujeres, cuántas son de color, no solamente arias, nietas de Odín, ¿verdad? Sino de otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, creo que esto lo vamos a seguir viendo cada vez más. Sí lo aplaudo, creo que es necesario que empecemos a no permitir que la broma ni el se me salió y es que es algo cultural siga permitiendo en muchos aspectos, pero hay que exigir congruencia de parte de las empresas para ver realmente, el 9 de marzo del año pasado creo que nos abrió los ojos a esa congruencia de las empresas y de las escuelas, eso fue para mí lo más impresionante, las universidades que dieron el día libre y los hombres hicieron pachanga, perdiendo el foco completamente de lo que era la huelga, ¿no? Del paro de mujeres. Entonces sí necesitamos entender que esto no va a parar. Los Zetas lo traen mucho en el discurso, el no seguir continuando estereotipos y están empezando ya realmente a castigar marcas. Entonces, las marcas no lo pueden dejar ya de ver, ni dejar pasar como una broma. Ningún tema, tanto de diversidad sexual como de equidad de géneros, como de cualquier tema que tenga que ver con discriminación, ya no lo pueden dejar, pero hay que ser congruentes al interior y ver realmente cómo están sus estructuras internas. Oiga. Aquí Edgar, para no variar, voy a hacer un poco el disruptor y alterar el orden de la escaleta, pero sí que quiero comentar algo que me parece muy pertinente con respecto a lo que dice Carla, que decías afuera de cámara, por así decirlo, de cuándo iba a llegar la segunda parte de mi libro. En el libro, que tiene ya casi 10 años, bueno, ya sí debe ser comercial, pero cito a Malcolm Gladwell diciendo que si tú tomas la lista de las 500 empresas de Fortune, y Forbes también hace una, y tomas a los CEOs, pues el 90% es, más del 90% es blanco, alto y de una universidad de Ivy League. Esa misma estadística se aplica hoy. O sea, en 10 años no ha cambiado. No ha cambiado nada. Nada. Lo que sí ha cambiado mucho es este discurso de la cultura woke y la cancelación, y que si los zetas, y que si alguien se queja, incluso a veces de manera un tanto injusta e irrisible, se expresó mal de un pingüino, sale la Liga de la Defensa de los Pingüinos, y también le quitan el papel de portavoz al sujeto que dijo algo malo contra los pingüinos. Esta política de la representación sí ha cambiado, al torno en que la sensibilidad sí es, y ha propiciado, por ejemplo, este término que utiliza Carla de son una generación de cristal, hipersensibles, tal. Puede ser que estén en lo correcto, pero lo cierto es el dato duro es ese. Entonces, yo más que estar cancelando personas por lo que dijeron y estar en este papel de Big Brother,
Porque también hay que ver que pues todos en esta nueva, estamos vigilados todo el tiempo por la tecnología, todos vas a tener errores, también ahí habría que definir cuáles son los que no merecen camino de retorno y cuáles sí, los que merecen redención. Pero más allá de eso, más que yo ver que si Ralph Lauren le quita el patrocinio a tal, a mí lo que me gustaría ver es un cambio en la estructura jerárquica de las organizaciones, porque estoy seguro que si se da ese cambio jerárquico, pues ya no vamos ni siquiera a estar tan pendientes en crear esta cultura de la paranoia, de estar señalando. Se va a dar de manera orgánica, interiorizada esa nueva postura. Y lo cierto es, lo triste es, pues que eso no ha cambiado, ¿no? Como en muchos temas de la responsabilidad social, como igual en el cambio climático que decíamos. Pues esto lo venimos diciendo desde hace cuánto. Sí. Entonces ahí pues algo está fallando, ¿no? A veces me pregunto si nosotros que nos dedicamos a esto, no deberíamos poner un mayor acento en esto de querer hacer un cambio sistémico, o si somos parte de una especie de paliativo para decir, no, pues sí, estamos haciendo algo, creamos tal y tal división, pero pues realmente todo esto está permeando en la organización y sobre todo en el sistema de toma de decisiones. Y ahí la dejo, ¿no? Ahí la dejo. Sí, no sé si Carla coincida conmigo. Yo sí veo un punto de inflexión importante en la juventud. O sea, sí veo a jóvenes de 20 años con una fortaleza y mentalidad hacia, es más, no hacia generar el cambio, hacia que el cambio ya generó y solo es un tema de actualizarnos a los que estamos un poco más grandes, muy distinto a lo que veía hace 10 o 15 años en la juventud, lo cual me da mucho gusto y espero sea más que una apreciación mía, si sea una inflexión que ya se dio y el futuro nos alcance lo más pronto posible, ¿no? O sea, hay que esperar a que llegue esa generación. No. ¿Sabes qué? Que también, súper rápido, porque yo sé que nos van a jalar. Nos come, pero esta plática crítica es necesaria. Y digo, Edgar y yo lo hemos platicado mucho. No hay foros de crítica realmente a lo que las empresas están haciendo en temas de responsabilidad social. Los primeros años de esto era club de Toby, vamos a echarnos las porras, iba y cada empresa decía, estoy haciendo esto bien bonito, todos le aplaudíamos y qué bueno. Pero realmente, como bien dices, Mauricio, un cambio sistémico dentro de las empresas no ha habido. O sea, no hay, el 60% no son mujeres en los puestos de CEO, por ejemplo, ¿no? Y si quieres CEO, yo tengo mi frase que digo, yo no quiero un lugar en la mesa, yo me estoy haciendo mi salón de banquetes, compadre, porque llegar a la mesa que tú me ofreces es muy diferente a lo que yo quiero y no me lo vas a dar en mucho tiempo. Entonces, yo me voy a hacer mi banquete y los voy a invitar, pero a eso las que estamos de este lado tenemos que hacerlo por otro lado, porque las instituciones, como bien dices, no han cambiado de fondo, pero porque también a nosotros que estamos desde fuera, nos falta ser más críticos constructivos, pero realmente preguntarnos si los números que está dando esa empresa son reales, si el que me estés diciendo que ahorraste tanta agua, pero a la vez te estás gastando una cantidad exagerada en hacer un producto que no me sirve para nada, vale la pena y aún así te tengo que seguir aplaudiendo los 2 litros de agua que ahorraste. Entonces, eso tenemos que ser más críticos de manera constructiva para que también las empresas entiendan que ya no es solamente el discurso, ya no estamos creyendo el discurso y estas generaciones más chicas menos están creyendo el discurso, porque aparte ya vienen como que con una visión fatalista, ¿no? De que les dejamos el mundo hecho un relajo y tienen que arreglar el relajo que les dejamos. No todas las anteriores fuimos malas, hay gente, se ha construido todo también de una manera muy positiva, hemos dejado muchas cosas positivas, pero sí necesitamos elevar la crítica hacia lo que la empresa nos está presentando para realmente poder hacer un cambio. O sea, al final el consumidor es como si fuéramos el votante, ¿no? Castigamos a las empresas y las premiamos. Subir esa crítica yo creo que es importante. Pues qué buena mesa elegimos.
sin duda dos temas que se complementan, ¿no? Ya lo decían, uno que nos invita a comprender un cambio sistémico es que los riesgos que plantea el Foro Económico Mundial no son de moda, no son de temporada, son temas profundos que sin duda nos llevan a no a reflexionar, sino a entender, ¿no? Hacia dónde va. Y el caso que pareciera de ocasión, ¿no? De Ralph Lauren, me parece que nos invita a quizá reconocer una posición, como bien decían, están en todo su derecho y como decía Bob, qué difícil estar ahí, pero hacia allá es a donde apunta la congruencia. Pero también Ralph Lauren quizá toma un riesgo, ¿no? De poner una posición firme para que entonces nosotros, quienes estamos interesados en esos congruentes y bravucones en términos de marca, para ver quién eres en todos los sentidos de tu negocio, ¿no? Y, por supuesto, el decirse una empresa socialmente responsable en términos generales, pues es quizá el comienzo de la condena, ¿no? Y ahí es donde vienen muchos social wash y green wash y demás. Pues yo, compañeros, en serio les agradezco su pasión, su tiempo, su participación en esta mesa. Definitivamente hacia adelante estaremos invitándolos, ¿no? Y la participación la tercera participación de Mauricio nos invita a considerar si tenemos que abrir en nuestra escaleta un cierre para que redondee. Definitivamente no tuvo pérdida esta tercera ronda, me parece que es de donde deriva la coincidencia o no entre ustedes, ¿no? Desde Expoc les agradecemos a ustedes, les agradecemos también a la audiencia que nos acompañó y a la audiencia que vaya a seguir viendo esta participación en este programa, y los invito a que todos los jueves, ¿no? Todos los jueves a las 5 de la tarde estaremos invitando a especialistas para revisar 2 temas de actualidad, una mesa, 2 temas, 3 especialistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.